Qué bueno poder disfrutar de este domingo maravilloso. Después de un día, por lo menos en esta zona, ayer qué viento, papá. Agradezco a Dios no usar peluca, ¿no? Porque imagínense, con el viento que hacía salir era un peligro. Hace algunos domingos ya, bastante, algunos meses, hablamos de ser corregidos por Dios. Y esta semana Dios me inquietaba con este título, con estas frases, de que somos corregidos también en el cuerpo. Él nos ha depositado en un cuerpo que es su iglesia. Su iglesia es su hijo y sus hijos somos nosotros. En otro tiempo creímos que la iglesia era un edificio. Hoy entendemos que la iglesia son los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no son los que congregan. Los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. Cuando Dios mira a su iglesia, no la mira como nosotros la miramos. Por eso necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando nosotros vemos una congregación, vemos la iglesia, pero cuando Dios ve la iglesia, ve a los que están en su Hijo. Los que están en su Hijo, los que son guiados por su Espíritu, esos son hijos de Dios y esos son la iglesia de Cristo en este tiempo. Por eso es necesario que nosotros pongamos el colirio de la palabra en nuestros ojos para abrirlos y poder sacar todo velo propio muchas veces. Los velos externos no son tan difíciles de romper como los propios. Debemos utilizar la palabra para abrir los ojos del entendimiento, para entender quién es hijo y quién no, cómo participar del cuerpo, cómo ser parte de ese cuerpo y reconocernos en ese cuerpo, ya que entendemos que la iglesia no es un edificio, la iglesia ni siquiera son los congregantes, la iglesia son aquellos que son guiados por sus hijos, por su Hijo, ¿sí? Aquellos que sí congregan, pero que están en su cuerpo. Cuando Dios mira a su iglesia, ve su iglesia, porque es su Hijo su iglesia y es su cuerpo, ve a aquellos que están cimentados en Cristo. Y hoy vamos a hablar de corrección. Corrección es eso. Corrección es la poda, corrección es la circuncisión, de sacar de nuestra vida todo lo que no pertenece al Señor. Corrección es acomodarnos en el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Necesitamos transitar por ese camino y la corrección es parte de no desviarnos. Y el no desviarnos es poner la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Necesitamos poner los ojos en Él. Por eso el título de esta prédica es nuevamente corregidos, pero corregidos en el cuerpo. Todos necesitamos, me encantó, estuvimos en Córdoba con el pastor Miguel, con David, y pudimos compartir con los hermanos de Anfunes, ellos vinieron hasta casa, pudimos comer juntos, pudimos hablar, y me encantó una frase que dijo la pastora Anabel. Pero me encantó y colaboró con lo que Dios estaba depositando en mi vida para hablar, para compartir y sobre todo para mí. Necesitamos, y esta es la frase que ella me transmitió en un momento, no recuerdo si fue ahí o fue en un audio, después seguimos charlando. Todos necesitamos quien nos abrace. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Todos necesitamos quien nos abrace, decía la pastora Anabela, pero también necesitamos quien nos corrija. Todos necesitamos quien nos ame, pero en ese amor que haya corrección. El problema que pensamos cinematográficamente, que el amor solamente es acompañamiento, el amor solamente es placer, el amor es solamente pasarla bien, pero el amor necesariamente, en el amor hay corrección.
Cuando vamos a la palabra nos dice que Dios no tiene amor, que Dios es amor. El amor está contenido en Dios, pero en ese amor también hay corrección. En el abrazo tiene que haber corrección. Amor sin corrección es entretenimiento. Amor sin corrección es entretenimiento. Un padre que no corrige no es padre. Puede ser un proveedor, pero padre no es. Un padre corrige, direcciona, impulsa. Dice la palabra que los hijos son como flechas que los padres lanzan mucho más allá de donde ellos están. Amor sin corrección es entretenimiento. Un amigo que no te corrige no es amigo. Un amigo que no te dice, mira, estás haciendo mal con tu casa, en tu familia, en tu economía, con las decisiones que estás tomando, no es un amigo. Es alguien que está por conveniencia al lado nuestro y nos disfruta mientras puede, y cuando chocamos simplemente se baja del caballo. Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Usted me acompaña? Vamos a crecer un poquito en este entendimiento de que necesariamente en el amor hay corrección. Por eso me encantó la frase. Todos necesitamos quien nos abrace, pero quien nos corrija también. Y si en el abrazo hay corrección, mucho mejor. Hebreos capítulo 12, verso 1, yo para los más viejitos como yo lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos acosa, que nos persigue, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos habla de una nube de testigos. Estos testigos son los testimonios de personas que corrieron la carrera, ¿sí? Esta nube de testigos que tenemos no es una nube de testigos que nos está juzgando. No, ni siquiera que nos está mirando para ver qué hacemos y qué no hacemos. No. El sentido de la oración es, en nuestra mente y alrededor nuestro hay tantos testimonios de hombres y mujeres que corrieron la carrera con santidad y que hoy están con el Señor. No son personas que nos están espiando, ni que nos están juzgando, ni que están viendo que hagamos las cosas bien, nada que ver. Nos está hablando de que nosotros tenemos personas a las cuales hemos conocido, sabemos que han corrido la carrera, supieron desechar el pecado que los asediaba, las torpezas que tenían, las cosas que eran una carga que impedían correr la carrera que Dios nos había puesto por delante. Mirando el testimonio de aquellos que corrieron la carrera, desechamos, nos motiva a desechar todo aquello que esté siendo tropiezo para seguir caminando, para seguir creciendo, para seguir siendo corregido. Y el desechar es corrección. Cuando yo desecho algo, es corrección. Estoy corrigiendo mi vida porque sé qué cosas me están siendo de tropiezo, qué cosas me están estorbando, qué cosas están demorando el avance de Cristo en mi vida. Qué cosas están entorpeciendo que yo siga avanzando en el conocimiento de Dios. Creo que todos nosotros tenemos estas cosas y diariamente tenemos que ir detectando qué cosas, la semana pasada hablábamos, qué cosas están llamadas a morir. La semana pasada hablábamos de que nosotros vivimos en agonía porque hay áreas en nuestra vida que están llamadas a morir, pero que nosotros le damos vida cada tanto. Entonces, Dios la mata, yo le doy vida. Dios la ahoga y yo le doy aire. Dios le corta la electricidad y le damos un golpe de electricidad. Y lo revivimos para que siga eso que está llamado a morir, a agonizar eternamente. Entonces, la semana pasada llamábamos por medio del Espíritu a entender qué cosas están llamadas a morir y matarlas.
porque si no, la mantenemos en agonía y nos sentimos mal. ¿Cuántos tienen cosas en agonía en su vida? Uy, si nos ponemos a hablar, poné la pava que vamos a hablar un rato largo. Hay cosas que están llamadas a morir y otras que ni siquiera la hemos identificado, pero nos hacen vivir en agonía. Nos hacen vivir un calvario eterno cuando necesariamente tenemos que ir a la cruz, tenemos que morir a nuestra voluntad y tenemos que vivir en la voluntad de Él, que eso se llama reconciliación, eso se llama diseño original, eso se llama corrección. Puesto y continúa, ¿no? Dice, tenemos una nube de testigos que pudieron correr la carrera desechando las cosas que entorpecía su caminar y hoy los vemos como ejemplos. Pero el 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Tenemos una nube de testigos que supo desechar todo aquello que le impedía correr. Pero ojo, no son santos, no son la imagen a seguir, son ejemplos. Los ojos puestos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es el que ha puesto fe en nuestra vida. En Él se ha iniciado y Él la ha perfeccionado. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Jesús atraviesa una cruz de calvario, de dolor, entendiendo lo que Dios había diseñado. Cuando yo enfrento mi vida y necesariamente identifico en el Señor aquellas cosas que tienen que morir, dejo de que esas áreas estén en agonía constante para seguir avanzando en el propósito de Dios, no solamente para mi vida, sino para la administración que necesariamente tenemos. Casa, familia, trabajo, economía, salud, el cuerpo, la mente. A veces vivimos en nuestra mente en agonía, o en nuestro cuerpo, o en la familia, porque no supimos identificar aquellas cosas que hay que corregir. ¿Cómo identificamos esas cosas? Bueno, tenemos una nube de testigos, sabemos que puede hacerse, pero también ponemos los ojos en Jesús. Él es el que puso la fe en nosotros. No es mi fe, es la fe del Hijo de Dios, diría Pablo. Es su fe en nosotros. Lo que hoy vivo, no lo vivo en la carne, o lo que vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi propia fe. Él, puesto los ojos en lo que Dios había diseñado, soportó la cruz. Y amados, nosotros puestos los ojos en lo que Dios ha diseñado para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tu economía, para tu cuerpo, necesariamente tenemos que atravesar la agonía de dejar morir cosas que no queremos dejar morir. Y eso se llama corrección. Identificar qué cosas tienen y están llamadas a morir en nosotros. Para nosotros esa cruz es morir a mi voluntad y es que Cristo sea formado en mí. Reconciliación, corrección le llamaremos hoy. Cuando podemos ver a Cristo, somos corregidos a su imagen. Es circuncidado de nosotros todo aquello que no es el Señor, para que el Señor sea formado en cada uno de nosotros. Dice, menospreciando el oprobio, el castigo, el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hablando de Jesús, ¿no? Cuando nosotros permitimos que esa cruz nos moldee, cuando permitimos, dice la palabra, que Él fue a la cruz y todos fuimos juntamente con Él en el Espíritu. Nosotros estamos llamados a morir al diseño natural para vivir en el diseño de Dios, lo que traerá paz a tu vida, lo que te mantendrá alegre, feliz y gozoso, incluso en los momentos de tristeza, porque hemos puesto nuestra mirada en Jesús. No importa lo que estoy atravesando,
El árbol no me tapa el bosque, dice el dicho. Y nosotros muchas veces miramos el árbol y nos termina tapando el bosque, pensando que hay un bosque y estamos escondidos atrás de un ficus. Y atrás no hay nada. Porque no hemos perdido nuestra vida en un punto, en lo que está pasando, en lo temporal. Y vos no sabés, pastor, lo que me está pasando. Sí, quizás podamos saber o no. No podré quizás caminar en tus zapatos, pero levantá la mirada y poné los ojos en las cosas de arriba, que el árbol no te tape el bosque. El 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amado, tenemos un ánimo, un alma cansada. A veces nos gusta quejar. ¿A cuánto le gusta quejarse? Acompáñeme, por favor, en esto. Quizás no se queje con otro. Los que no nos quejamos con otros, nos quejamos con nosotros mismos. Hablamos solos en el baño, peleamos, la gente te mira. Lo bueno es que hoy las personas pueden llegar a pensar de que tenemos el manos libres y estamos hablando. Eso la verdad que me da mucha paz. A veces voy en el auto hablando y la gente te mira como diciendo, espero que estés hablando por teléfono. No peleamos con los demás, pero peleamos con nosotros mismos. No matamos a los demás, pero lo hemos matado en nuestro corazón. Él atravesó la cruz y tenemos una nube de testigos, pero ponemos nuestra mirada en Jesús, porque nuestro ánimo puede decaer de vez en cuando, pero que no sea crónico. Permitite el enojo, aunque Pablo diría, no, el pastor Pablo nos hablaba de la vida de Pablo como al principio él en el crecimiento y en el desarrollo del ministerio y de la vida de Pablo, que fue corregido por el Señor, incluso en su ministerio. Al principio dice, bueno, es imposible no enojarse, que el sol no se ponga sobre su enojo, ¿no? Traten de no pasar, Pablo dice, traten de no pasar al otro día enojado. Que la noche sea el límite para no continuar. 24 horas permitido el enojo. Pero más adelante dice, el enojo no colabora para nada. Había un crecimiento en Pablo de lo eterno y lo temporal, que creía que era imposible enojarse, fue quedando atrás. Hay un desarrollo y en ese desarrollo hay una corrección de Dios para que Pablo de un día piense de una manera y al otro de la otra. Por eso tenemos que ver la Biblia de manera integral, pues si no, leemos un texto y decimos, bueno, el Señor me habilita a enojarme por 24 horas. Entonces, por 24 horas, ni te acerques, porque estoy como una araña pollito. Cuando leemos la Escritura y la vemos en su totalidad, entendemos que el enojo para nada sirve. Era el desarrollo y el crecimiento y la corrección de un Pablo entendido en Dios. El 5 dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige. Dios nos dirige como a hijos. Y Él nos exhorta porque hay amor en ellos. Cuando se nos está hablando de esta nube de testigos, ¿sí? Testimonios que pudieron correr la carrera y supieron desechar las cosas que les impedía, son ejemplos, pero nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, entendiendo que ponemos nuestra mirada no aquí, en el problema, en el hoy, sino en lo que Dios ha consumado. Nos está hablando de que tenemos que ser corregidos. Y nos habla de tolerar la corrección. Y se nos habla de un pasaje que está en Proverbios 13:12, que no lo vamos a leer porque lo estamos leyendo acá porque el apóstol lo mencionaba. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ayer Facu nos hablaba de discipulado.
Discipulado es disciplina. No menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántos se desmayan cuando son reprendidos? No me digas eso. Me lastimás con lo que me decís. Podría, mire, las novelas colombianas tiemblan con alguno de nosotros. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor ama al que disciplina. El Señor ama al que disciplina y nos habla de la postura de un padre que ama a su hijo y azota a todo, mire qué frase fuerte, ¿no? Y azota a todo aquel que recibe como hijo. Amado, este azote no nos habla de una violencia humana, sino de una purificación divina. Algunos lo malinterpretaron y se pegaban, ¿no?, para la purificación. Nada que ver. Amados, somos corregidos por Dios, como un padre que ama a su hijo, porque ningún padre que ama a su hijo castiga a su hijo y se mata de la risa con su esposa. ¿Sí? Imagínese, le prohibí la Play por 2 semanas. Qué bueno. Y la esposa, qué bueno, qué bien hiciste, amor. ¿Sabes qué? Le di con una vara. Lo perseguí por todos lados, me lastimé, pero lo perseguí y lo alcancé. ¿Usted conoce a algún padre que se goce? El padre que ama, realmente. O sea, puede haber padres que no sean padres, que disfruten del castigo de los hijos. El padre que ama nunca disfrutará del castigo del hijo, sino que lo hace para que en su vida crezca, se desarrolle y sea una persona que ha sido corregida. Es el acto de circuncidar todo lo que no es Cristo en nuestra vida. Es entender que somos moldeados en la rueda del alfarero hasta llegar a ser el reflejo de su amor. Hemos llamado, lo dijimos ya, hemos llamado a la iglesia un edificio. Nosotros llamamos iglesia a la gente que congrega, pero Dios ve como iglesia a todo lo que está en su Hijo, porque su Hijo es la iglesia. No puede ver nada fuera de su Hijo como iglesia, porque su Hijo es la iglesia. Todo el que está en su Hijo es corregido. Es imposible no caer en esa roca y no ser corregido. Algunos caerán en esa roca y serán destruidos, y otros caerán en esa roca y serán corregidos. ¿Usted qué prefiere? Yo quiero ser corregido. Corregidos y reconciliados con un diseño original. Corrección a los niños. Hablamos del punto 1, ¿le parece? Proverbios capítulo 2, verso 6. Instruye al niño en su camino. El otro día lo hablábamos con Fabi, este texto. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Y no está hablando del camino del Señor. Por supuesto que Dios ha diseñado un camino para cada uno de nosotros y eso lo hemos hablado ya, ¿no? Imagínense si a Messi antes de dejarlo jugar a la pelota le hubiesen dicho que tenía que aprender matemática. Hoy quizás estaría en un trabajo común y la rompería con sus amigos del fin de semana. Hubo quien dijo, bueno, si no sabe matemáticas, vamos a ir enseñándole, pero llevémoslo a un lugar donde pueda desarrollarse en lo futbolístico, porque tiene algo que va a destacar. Lo mismo nosotros como padres, en esa corrección, entendemos, no, vos tenés que ser abogado, tenemos que formarlos en Cristo para que manifiesten su máxima expresión. La economía no va a ser un problema. Estudiarán y manifestarán a Cristo. Trabajarán y manifestarán a Cristo. Formarán una familia y manifestarán a Cristo a través de esa familia. Pero primero tienen que ser disciplinados y corregidos desde niños, desde pequeños. Instruye al niño.
forma al niño, guía al niño en su camino, en el camino que Dios preparó para que él caminara. Hablando de niños, Jesús fue corregido. Claro, nosotros conocemos al Jesús que enfrentó la cruz, al Jesús que no se levantó para defenderse, pero cuando vamos a la historia de Jesús, si usted me acompaña, Lucas capítulo 2, verso 46, lo voy a leer en la Reina Valera 95 para los que son un poco más jóvenes. Lucas capítulo 2, verso 46. Y vamos a ver allí una historia que le hemos repetido mucho. Dice, aconteció que 3 días después, pongámonos en contexto antes de leer, habían ido a la ciudad, fueron a celebrar la fiesta y el Señor ya tenía 12 años. Sus padres iban todos los años. En esto que van, celebran la Pascua en retorno y todos juntos como una familia, no en una camioneta, iban por el camino volviendo a sus ciudades. José y María iban caminando, miraron, Jesús no estaba, dice, bueno, seguramente el niño Jesús estará jugando con alguno de sus amigos, corriendo o enseñándoles de Dios, como suele hacer. Entonces se quedaron tranquilos. Y fueron caminando, pero llegó un momento que María no lo encontró. Llegó un momento, María perdió a Jesús. ¿Sí? José perdió a Jesús. 12 años ya no era tan chico. Pero bueno, lo perdieron y lo comenzaron a buscar. Había un cuidado que tenían que tener como padre sobre ellos. Y dice, ahora viene este texto, aconteció que 3 días después lo encontraron. ¿Cuánto perdió alguna vez a su hijo? Yo lo perdí, recuerdo, 30 segundos. Y no morí en ese momento, no sé por qué. Realmente, porque Fran necesariamente tenía que tener una soga al pie con un GPS y algo que lo frene. Porque él, donde tocaba el piso, imagínese en un shopping, en cualquier lado. Y lo perdí de la órbita por 30 segundos. Fueron los 30 segundos más agonizantes de mi vida. Creo que Mariela, si no me equivoco, perdió a su hijo como por 2 horas. No me quiero imaginar cómo se puso. ¿Sí? ¿No fueron 2 horas? ¿Dónde está Mari? ¿2 horas fueron? 1 hora. Yo 30 segundos y agonicé, no me quiero imaginar. 3 días. 3 días buscando a su hijo. Seguimos leyendo. Dice, aconteció que 3 días después hallaron en el templo, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntando. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús estuvo 3 días hablando con los maestros de la palabra, haciendo preguntas, pero también hablando. 3 días estuvo. Cuando lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, hijo. No me quiero imaginar cómo le dijo hijo. Esto no. Yo me imagino a mi mamá diciéndome hijo después de 3 días. Hijo. Por supuesto que estaban todos los capos del momento, ¿no? Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Porque realmente Jesús le había dado 3 días de agonía a sus padres. Bueno, pero lo bueno que al 3er día resucitaron. Todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Por qué no has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínese, ¿no? La angustia. Aparte, imagínese la angustia que uno siente sobre su propio hijo. Imagínese que María tenía en su entendimiento que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que todo estaba guardado en su corazón hasta que se cumpliera el tiempo. Le había perdido el hijo a Dios. No solo había perdido su propio hijo,
sino que le perdió el hijo a Dios. Qué lío, ¿no? Madre mía. Yo me imagino a María, que no sé si lo buscaba porque era su hijo o quería escapar de la ira de Dios. Era otro Jonás, ¿no? Sí. Tu padre y yo te hemos buscado con agonía. Entonces le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mi mamá me hubiese dado vuelta la cara. Me hubiese quedado así como una bombita para desenrollar, ¿no? Para que esta bombita no prende, capaz que hay que ajustarlo un poquito. Vos no te das cuenta, imagínense la agonía de la madre y del padre de Jesús, si habían perdido el Hijo de Dios. Y él le dice muy tranquilo, yo en los negocios de mi padre necesito estar. Ustedes preocúpense de sus cosas. Continúa la historia, yo veo que ahí algo no se escribió. Dice, pero ellos no entendieron lo que les dijo. 51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Él necesitaba estar en los negocios del Padre, pero ¿quién mandó? Él necesitaba estar en los negocios del Padre, pero no era el tiempo. Incluso Jesús necesitó ser corregido, por eso Dios da a su Hijo a una familia para que tome cuidado. Podía haber descendido con 33 años. Podía haber descendido del cielo como un adulto mayor, entendido, el Hijo de Dios sin tener que encarnar. Pero esto nos da una gran enseñanza. Nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que necesitan ser corregidos porque son los hijos de Dios. Mi esposa no es mi esposa. La tengo que cuidar como si sería la esposa de Dios. Mi casa no es mi casa, porque hoy ya no son una parte de Dios y una parte mía. Todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenece a Él. Entonces, incluso hasta mi cuerpo le pertenece. Entonces, tengo que tomar cuidado de mi propio cuerpo, de lo que como, de lo que hago. A veces te dicen, es pecado esto y es pecado lo otro y es pecado lo otro. Mirá, todo lo que atente contra el cuerpo está mal. Porque no nos pertenece, somos simples administradores de lo que se nos ha sido dado. Familia, casa, matrimonio, hijos, economía, todo le pertenece absolutamente a Él. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, y aclara, y estaba sujeto, dice. ¿Cómo? ¿El Señor estaba sujeto? Sí, el Señor estaba sujeto. Muchos de nosotros, porque hemos entendido que Dios quiere que yo cumpla una función, no me sujeto a nadie. No quiero que me digan nada. A mí cuando mi esposa me dice algo, me empiezo. Trae el agua bendita. Me manifiesto mal, ¿eh? Pero después entiendo que el matrimonio también es corrección. Ser hijo también es corrección. Dice, descendió después de decir que estaba en los negocios de su padre, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Hay un tiempo de cumplimiento para todo. Hay un desarrollo, hay un tiempo de corrección hasta que todo se exprese en su máximo esplendor. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mi madre no hubiese guardado nada. Y Jesús, dice el 52, crecía. O sea que no estaba culminado el trabajo ni de Dios a través de sus padres en Jesús. Dice que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Incluso Jesús experimentó un crecimiento, una formación y un tiempo de corrección
donde no porque era el futuro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, no iban no, que haga lo que quiera. ¿Sabe lo que hubiese sido el Señor si hubiese hecho lo que quería? Amado, necesitamos ser corregidos en el tiempo justo. Por supuesto que los padres proyectan en nosotros y ven lo que Dios ha diseñado. Y esto es maravilloso, ver a tus hijos y soñar lo que Dios preparó para ellos. Orar por aquellos que van a ser parte de su familia, de su casa. Esto es maravilloso. Pero entender que Dios nos hace crecer en todo tiempo, en sabiduría, en estatura y en gracia. Para con Dios, o sea que crecemos delante de Dios, pero también delante de los hombres. Incluso Jesús. Entonces, si Jesús tuvo que ser corregido, si Jesús tuvo que ser formado, si Jesús tuvo que esperar los tiempos, usted y yo no estamos exentos de estas cosas. 2, corrección entre hermanos. Mateo capítulo 18, y lo voy a leer en la PDT, me encapriché en leer una en cada versión. Mateo capítulo 18, verso 15, corrección entre hermanos. Si tu hermano te hace algo malo, ve, habla a solas con él. No dice que se lo vayas a contar a todo el mundo. Habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. En otras versiones dice, has protegido a tu hermano, has guardado a tu hermano. Y esto es maravilloso. Me encantó. Después que la elegí, me di cuenta que la otra versión tiene una palabra más justa. Has recuperado, ¿sí? Lo has recuperado, pero también es protección, es guardar a nuestro hermano. La corrección, podemos decir, entre hermanos es cuidado. La corrección entre hermanos es cuidado. Dice el 16, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de 1 o 2 personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Esto también es cuidado cuando hablamos con alguien, que haya testigos. Si él no, qué caprichoso el vago, si él no les hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, a los santos, entonces debes tratarlo como a uno más que no cree en Dios. Es durísimo. Como un publicano, bueno, acá dice, como un cobrador de impuestos. Es duro, ¿no? Pero la corrección nos habla aquí el Señor de que la corrección necesariamente es un bien para nuestra vida. Ser corregidos y esto no es convertirnos en corregidores seriales. Nadie te llamó y nadie nos llamó a corregir serialmente a nadie. Pero qué maravilloso cuando, si soy amigo de alguien, lo aconsejo, lo guío y le digo, esto no está bien. Qué maravilloso cuando mis hijos no son mis amigos, sino que los oriento y los corrijo para que tengan una buena vida, para que les vaya bien, porque el deseo de Dios en la corrección es que nos vaya bien. ¿Qué es lo que el mundo demoniza? La corrección. No, dejamos vivir a nuestra manera. Si todos vivimos a nuestra manera, necesitamos un mundo para cada uno de nosotros. Y vivir solos. No nos acomoda nuestro padre, nos va a acomodar la sociedad. Si no nos acomoda la sociedad, nos va a acomodar la cárcel. Si no nos acomoda la cárcel, nos acomodará la muerte. Es necesaria la corrección entre hermanos. La corrección entre hermanos nos preserva. Diga conmigo, nos preserva. La corrección entre hermanos nos preserva. Eso es parte del discipulado que nos hablaba Facu. Gracias. Facu ayer. La corrección entre hermanos nos preserva. El Hijo de Dios, me encantó esta frase, la escribió el pastor Federico Tranfa de Madrid. Me encantó y la tomé para mí. El Hijo de Dios, que ha madurado, entiende que la corrección no es un ataque. El Hijo de Dios, que ha madurado, entiende que la corrección no es un ataque, sino un acto de amor.
Gracias por el amén. Anótelo. Para los que no quieran ser castigados. El Hijo de Dios que ha madurado entiende que la corrección no es un ataque, sino un acto de amor. Gracias. La corrección, punto número 3, la corrección acomoda las cosas en su lugar. Dijimos que somos acomodados por medio de la corrección. Mateo capítulo 21, verso 12, lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Mateo capítulo 21, verso 12, dice, entró Jesús en el templo y echó afuera todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Imagínense Jesús, entró a lo karateca. Se ajustó el cinto o se lo desajustó, me parece, y entró a romper todo. Claro, vemos a un Jesús medio enloquecido, ¿no? Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. La corrección, a veces la corrección es suave, a veces la corrección es medio como la poda, ¿sí? Está la poda y está la tormenta, pero por las dos somos podados, ¿sí? El árbol que es podado crece con mayor fuerza. El árbol que lo agarró una tormenta y lo deshojó y le rompió todas las hojas, también crece con mayor fuerza. Por eso, las podas de Dios son misteriosas. Yo preferiría la poda cuidadosa de aquel que te ama. A ver, si nos ponemos en el lugar de la planta, la poda duele. ¿Sí? ¿Cuántos han podado? Yo estudié en un colegio de agronomía en Córdoba. Cuando podábamos la planta, había una manera de podarla, había una fecha para podarla. La función era preservar el fruto. Las podas de Dios no son agradables humanamente, pero preservan el fruto que debemos llevar. Si no permitimos la poda cuidadosa y quirúrgica del experto, el experto traerá una tormenta que nos va a podar. ¿Sí? Yo siempre soy fatalista. Pero bueno, acostumbrado a las tormentas, también le digo, o permitimos la poda o permitimos la poda. ¿Sí? Usted se baja del colectivo cuando frenó o se baja 2 o 3 cuadras después y va a tener que caminar. Pero si se baja antes, ¿cuánto le pasó de bajarse antes? Uno queda como corriendo atrás del colectivo. Se bajó caminando y empieza a correr. Ni antes ni después hay un tiempo para bajarse del colectivo. Lo mismo pasa con la poda del Señor. Él cuida de nosotros, por eso nos corrige, por eso nos direcciona, por eso corta lo que no tiene que estar. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Hay corrección, pero también hay sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando viene la corrección de Dios, se corrige nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando viene la corrección de Dios, se corrige nuestro cuerpo. Cuando viene la corrección de Dios, se corrige nuestra economía, todo lo que somos, todo lo que expresamos, todo lo que manejamos, es corregido por Dios. Y en este texto lo vemos muy claramente. Dice que el lugar que era el lugar de oración donde venían todos de todos lados, lo habían convertido en una casa de cambio, donde se hacían negocios. Jesús llegó, tiró todo afuera, continúa diciendo, se convirtió en una casa de oración, ¿sí? Dice el 4, la corrección, el punto 4, la corrección trae sanidad y continúa con este texto. Dice el 14, entonces los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y los sanó. Amado, la corrección trajo sanidad en ese lugar. Porque había otra prioridad de negocio, no podían o no sucedían las cosas que tenían que suceder. Hubo corrección, se alinearon las cosas, se acomodó el lugar
y todo funcionó. Se acercaban a Jesús las personas y eran sanas. La corrección preserva la vida y nuestra participación en su propósito. Punto número 5. La corrección preserva la vida y nuestra participación en su propósito. Dele un codazo al de al lado. Cuando vemos la vida de Jonás, y me dio vuelta esta palabra toda la semana, cuando vemos la vida de Jonás y su negativa a responder a la voluntad de Dios para su vida, pero también para lo que Dios lo había diseñado. Dios lo diseñó para que una gran ciudad conozca a Dios. No dependía de Jonás el propósito que Dios había puesto en su vida. La desobediencia de Jonás no era una complicación para su propia vida, sino que dependían muchas personas de lo que él hacía. Amado, nosotros pensamos que no acomodarnos en las cosas de Dios nos va a perjudicar a nosotros solos. Entonces yo vivo a mi manera y pago mis consecuencias. No, amado. Hay toda una descendencia que depende. Hay toda una nación, hay toda una ciudad que depende de tu luz, de la luz que vos emanes de Cristo. Por eso debemos ser corregidos. Por eso necesitamos ser acomodados, no solamente para que sucedan sanidades, sino para que todo se acomode. Porque estas sanidades podemos decir que es parte de la reconciliación de todas las cosas. No fueron las personas diseñadas para estar enfermas. Entonces estos que se acercaron a Jesús reconciliaron su cuerpo para lo que habían sido diseñados. Cuando vemos la vida de Jonás y la negativa que él tenía, no solamente era una negativa para su propia vida, sino que otros estaban pereciendo en ignorancia. Aquellos que no se les había revelado nada y que se les revelaría a través de la vida de Jonás. Y vemos que fue corregido. Cuando él desobedece, es corregido. Él ve que hay corrección de Dios, pero se resiste a la corrección y desea la muerte. Procuró la muerte de otros para su propia vida. Prefirió estar muerto que lo maten antes de cumplir el propósito de Dios. Después no podemos ver de las excusas que todos tenemos para no hacer la voluntad de Dios. Jonás tenía excusas también. Tenía excusas y mucho más graves de la que nosotros ponemos, pero Dios lo había comisionado con una función para él y para toda una gran ciudad. Él se negó, fue corregido y no quiso la corrección. Y dijo, puedo zafar de esta corrección. Y dijo, la culpa la tengo yo, tírenme al mar. Le dio la idea y todo. Tírenme al mar. Pero la historia no había terminado para Dios. Dios busca un lugar, un gran pez, donde sigue siendo corregido. Donde sigue siendo direccionado. Pero esto es lo que me preocupa un poco más. Jonás cumple el propósito de Dios, pero lo cumple en desconformidad. Toda la ciudad se arrepintió. Hasta los animales fueron puestos en ayuno y en duelo. Y está maravilloso. La función estaba cumplida. Pero en Jonás capítulo 4, verso 8, encontramos una frase muy desafortunada. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Había cumplido con el propósito de Dios. Pero en su vida había sentimientos de muerte. Había deseos de estar muerto y no vivo. Y me pregunto cómo una persona que fue corregida por Dios, que pudo ver lo que Dios hacía, estaba dispuesto a morir. Dijimos que la corrección preserva la vida. Y vivimos en un tiempo que creo que si hablo con cada uno de nosotros, en algún momento
hemos tenido este mismo pensamiento. Este pensamiento de Jonás es el mismo pensamiento que muchas veces cruza nuestra mente y nuestro corazón. Y ¿sabe qué? En el cuerpo somos corregidos. Si alguna vez llegás a tener este sentimiento, no te quedes solo. Si alguna vez este pensamiento pasa por tu mente, no te quedes solo. Busca compañía, busca personas que te corrijan, busca, como dice la pastora Anabel, busca un abrazo, pero un abrazo que te corrija. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Y poder decirle al Señor, Señor, quiero ser corregido. Quiero ser corregido para hacer una mayor expresión de vos. Quiero ser corregido para poder cumplir con tu propósito. Quiero ser corregido para vivir una vida conforme a tu voluntad, para poder vivir gozoso incluso en medio de la prueba. La corrección en el niño, la corrección en el adulto, la corrección entre hermanos. No somos corregidores seriales, pero en el cuerpo somos corregidos. El problema de Jonás es que él podía haber sido parte de ese pueblo y gozarse con lo que estaban viviendo, pero él decidió estar aparte. Él decidió estar distante. Él decidió pensar que era algo bueno para ese pueblo, pero que él no era parte del cuerpo. Y déjeme decirle, la realidad histórica, geográfica, marcaba que no era parte del cuerpo. Pero ¿sabe qué? Jonás, y no sé, déjeme decirle, no sé cómo terminó la vida de Jonás. No lo sé. Porque después de haber sido corregido, después de haber pasado 3 días ahí en el vientre del pez, después de haber sido vomitado en una costa, después de haber cumplido con la voluntad de Dios, de haber sido exitoso en lo que había hecho, todavía deseaba la muerte. Yo no sé cómo terminó la vida de Jonás. Sé cómo terminó el propósito de Dios. El propósito de Dios está garantizado. Y nosotros somos portadores de ese propósito. ¿Pero solo portadores? ¿O realmente vivimos una vida de salvación también nosotros? Déjenme pensar que si este hombre hubiese sido parte de ese cuerpo y de la alegría de esa ciudad, no se hubiese sentido fuera. Se hubiese sentido dentro. Él hubiese sanado en el cuerpo. Amado, en el cuerpo del Señor, los que están en su Hijo, no gente amontonada, en su cuerpo recibimos sanidad, en su cuerpo recibimos provisión, en su cuerpo recibimos corrección, en su cuerpo somos contenidos. Por eso le digo, si alguno de estos pensamientos cruzan por tu mente, que han cruzado por la mente de todos, pero que no hagan nido. Y si hicieron nido, acércate al cuerpo. Bautizate en el cuerpo. Compartí en el cuerpo. Porque va a ser la manera de seguir adelante cumpliendo con el propósito el cual Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros. Yo quiero ser corregido por Dios, no por los hombres. Algo que entendió claramente David, no quería ser reprendido por los hombres. Cuando se equivocaba decía, quiero ser corregido por Dios. Y nunca se rehusó a eso. ¿Le parece si oramos al Señor? Padre, gracias te damos. Señor, queremos ser corregidos por ti, con amor. No queremos pasar por tormentas y si es necesario pasar por tormenta, Señor, reconocer que también son parte de la poda para nuestra vida, para dar mayores frutos, para hacer una mayor expresión de vos, para no ser egoísta como Jonás y entender que tu propósito en mi vida me convierte en una fuente de agua. Nos convierte hoy en este pacto en un pan de vida donde las personas vienen y comen de tu vida para poder crecer en el entendimiento y en el desarrollo de Dios. Aquellos que tienen deseos de muerte, aquellos que están enfermos, aquellos que están empobrecidos, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no tienen esperanza en el cuerpo, pueden verlo a Él. Señor, permítinos ser una mayor expresión de vos a través de esas correcciones de amor que tenés para con nosotros. Señor, te amamos y anhelamos, deseamos ser corregidos por vos, porque sos un Padre que no castiga, sos un Padre que ama
Sos un Padre que nos potencia y que nos direcciona y que multiplica tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Gloria.